Una portentosa y oscura noche encierra al mundo cristiano. La apostasía respecto a los mandamientos de Dios es una evidencia de esta noche profunda, oscura y aparentemente impenetrable. Los sistemas que dejan sin efecto la verdad de Dios son muy apreciados. Los hombres enseñan como doctrina mandamientos de hombres, y sus aseveraciones son tomadas como verdad. El pueblo ha recibido teorías de hombres. Así el Evangelio es pervertido y la Escritura malinterpretada. Como en los días de Cristo, la luz de la verdad es empujada hacia el fondo. Se honran las teorías y suposiciones de los hombres en lugar de la palabra del Señor Dios de los ejércitos. La verdad es contrarrestada por el error. La alta crítica tuerce, divide y distorsiona la palabra de Dios. Se reconoce a Jesús, pero tan solo para ser traicionado con un beso. La apostasía existe y rodeará al mundo hasta el fin. Su carácter horrendo y su oscurecedora influencia serán vistos en los enloquecedores tragos administrados por Babilonia. ¿Cómo podemos saber que no estamos rodeados por la oscuridad de esa noche? ¿Los mandamientos y aseveraciones de hombres son nuestra guía o somos gobernados por un poder más elevado? ¿Hemos abrigado sistemas que hacen que la verdad de Dios no tenga efecto? ¿Acaso torcemos, dividimos y distorsionamos la palabra de Dios a través de la insensata metodología usada por la alta crítica? ¿Nos ha dejado Dios vagando en las tinieblas sin algún sistema de interpretación que tenga su aprobación divina? ¿Cuál es el modo apropiado para estudiar la Biblia? Para que podamos responder adecuadamente estas preguntas, debemos volver en el tiempo algunas generaciones atrás, a un tiempo en que las opiniones y teorías de los hombres comenzaron a ser desestimadas por aquellos que estaban buscando la verdad tal cual se revela en la palabra de Dios. Debemos volver al tiempo de nuestros padres, los mileritas. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por varios siglos antes de la reforma que dirigió Guillermo Miller en el siglo XIX, los dogmas del papado habían cegado las mentes de los habitantes de la tierra. Mediante filosofías paganas y engaños frívolos, las escrituras habían sido escondidas y el resultado fue superstición y tinieblas impenetrables. La Iglesia Católica se ha opuesto totalmente a las Escrituras desde el principio de su historia. Su objetivo era retener las Escrituras, esconderlas de cualquier forma posible. En el libro El conflicto de los siglos, en torno a la página 49, dice que la Iglesia Católica reconoció que si la palabra de Dios fuese exaltada, entonces se le daría a Dios su lugar apropiado, y también al hombre se le daría su lugar correcto, debajo de Dios y subordinado a Él. Así que, entendiendo esto, tal como la Iglesia Católica lo hizo, vemos que esa es la razón por la que se esforzara tanto en esconder y suprimir la palabra de Dios, la Biblia. Su relación con la palabra de Dios es exactamente esa, exaltar al hombre en lugar de Dios. En cuanto a su trato hacia las Escrituras, vemos que no consideraban que la Biblia fuese la autoridad máxima, sino la Iglesia misma.
Además, las escrituras solo debían ser entendidas únicamente de la manera en que la Iglesia las interpretaba. Y por supuesto, la Iglesia cambia constantemente en lo que cree. Entonces, eso significaba que debían esconder las escrituras de la gente común, y con el tiempo así sucedió. Pero la Iglesia también debía tener sus propios eruditos para que fuesen los únicos en interpretar las escrituras. Cuando por primera vez Martín Lutero encontró una Biblia, esta estaba encadenada al muro de un convento, porque los hombres creían que la palabra de Dios en sí misma, tal cual se lee, era maligna y peligrosa. Mediante una alianza con la autoridad civil de Europa consolidada en el siglo VI, la Iglesia Católica ejerció poder absoluto, tanto eclesiástica como políticamente. Pero en febrero de 1798 el Papa fue llevado cautivo, terminando así el largo y oscuro período de supremacía y opresión papal. El reavivamiento, dice Elena White, es una renovación de la vida espiritual, pero reforma es, si es que puedo citar algunas de las palabras por lo menos que alcanzo a recordar, dice que es un cambio en las ideas, hábitos y prácticas. Eso es exactamente lo que significa la reforma. Así que la reforma protestante fue exactamente eso, un cambio en las ideas, hábitos y prácticas. Ahora mismo podría leerte varias declaraciones en el libro escrito, creo que su nombre es de Marle de Bougne, que habla de estos individuos tales como Zwinglio, Martín Lutero y otros, que muestra que esos reformadores protestantes comparaban escritura con escritura y permitían que la Biblia se explicara a sí misma. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. La Iglesia Católica empezó a darse cuenta que estaban perdiendo mucho terreno. La Reforma protestante, en un periodo de unos años, había barrido en Europa. La gente comenzó a apartarse de los sacerdotes, comenzaron a alejarse del Papa y a retirarle la confianza en su autoridad. Así que, para poder recuperar su prestigio, me refiero, para que la Iglesia Católica y el Papado recobrasen su poder y su autoridad, crearon la Orden Jesuita. Comenzaron a crear escuelas para contrarrestar a las escuelas protestantes. Y en un periodo de tiempo bastante corto, desafortunadamente la Iglesia Católica había recobrado bastante de lo que había perdido. Lo que al principio comenzó como un intento de privar a la gente del conocimiento de la verdad, pronto se convirtió en una aventura para amalgamar y corromper. Una vez que la luz de la Reforma se esparció por Europa, el papado, viendo su incapacidad para prevenir el alcance de la verdad por la fuerza, en su lugar, procuró socavar la interpretación de las Escrituras, levantando instituciones de enseñanza corruptas. Los protestantes habían levantado instituciones educativas, pero la Iglesia Católica se infiltró en ellas mediante los jesuitas, de manera que los jesuitas fueron el instrumento de la contrarreforma, y su objetivo era minar la obra que la Reforma protestante estaba haciendo. Y el énfasis principal de los jesuitas era tomar control de los sistemas de educación de los protestantes, y lo lograron en todo el mundo protestante, y cambiar cualquier tipo de metodología bíblica protestante que existiera en esas escuelas por la metodología católica, lo cual coloca la tradición y las costumbres por encima de la autoridad de la palabra de Dios, la sabiduría humana por encima de la divina. También lo lograron, incluso en las universidades adventistas. Es un hecho. La obra de los jesuitas durante la Contrarreforma fue amplia. Infiltraron cada aspecto de la sociedad,
con el propósito de que las personas de Europa y del mundo volvieran a aliarse con el catolicismo. Los protestantes tenían a sus jóvenes educados por un claro "así dice el Señor", mientras que los jesuitas por un "así dice el hombre". Si tomas el control de un ser humano en sus primeros 7 años, y si quieres alcanzar a los niños que no son católicos, entonces necesitas tomar el control del sistema educativo donde esos niños van a ser formados y modelados desde una etapa temprana y continuar así. Los sistemas de educación son la herramienta de los jesuitas. Esto se ajusta a los propósitos de Satanás, tan bien como si destruyese la Biblia misma. Porque puedes tener la Biblia en tu hogar, la puedes tener en tu escritorio o en tu estante. Pero si no tenemos fe, fe implícita en la Biblia, como la palabra de Dios, bien podrías quemarla. Por lo que la metodología no se trata solo de cómo uno abre la Biblia y la estudia, más bien sobre cuál autoridad tiene la Biblia sobre la vida individual o sobre las iglesias. También sobre qué parte juega el individuo al tener que interpretar y entender las Escrituras por sí mismo. Así que este cambio no sucedió en un día, sino que vino del pensamiento griego. Y así los estudiosos, los filósofos, los sabios, llegan a ser los que entienden la Escritura, pero la persona común es incapaz de estudiar la palabra por sí misma. Una metodología que los jesuitas usan, es decir, la alta crítica, está en directa contradicción, aún así dice el Señor, sobre la manera en que se supone que debemos estudiar la palabra de Dios. Así que finalmente llega al punto en que el estudiante de ese sistema educacional va a colocar su confianza, ya sea en el maestro humano o en la palabra de Dios. La educación genuina enseña al estudiante a tener su confianza puesta en la palabra de Dios y no en los seres humanos, ni siquiera en ellos mismos. La falsa trata de inculcar dependencia en lo humano en lugar de lo divino. La alta crítica destruye la fe en la palabra de Dios, pues depende del intelecto humano para entender la palabra de Dios. Leo del Conflicto de los Siglos, página 584. No debemos olvidar que la disposición dócil y sumisa de un niño es el verdadero espíritu del aprendiz. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas con los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. Yo sé que muchas personas van a tener un terrible problema con esto. El mismo poder que nos da el perdón de nuestros pecados, el mismo poder que nos habilita para vencer nuestros pecados, es el mismo poder que nos ayuda a entender las Escrituras. No puedes separar estas dos cosas. La capacidad para hacer la voluntad de Dios no es diferente de la capacidad para entender las Escrituras. Ambas vienen del Espíritu Santo. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en espíritu de oración y dependencia hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran Yo Soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación, como de la sinceridad de propósito y el ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Para ilustrar cómo el catolicismo usa la tradición, quiero leer esta cita del Concilio Vaticano II sobre la tradición de los padres.
Por lo tanto, existe una estrecha relación y comunicación entre la tradición sagrada y las Sagradas Escrituras, pues ambas fluyen desde la misma fuente, divina. En cierto modo se funden en una unidad y tienden hacia el mismo fin, pues la Sagrada Escritura es la palabra de Dios tanto como se ha encargado a escribirla bajo la inspiración del Espíritu Divino. Para los sucesores de los apóstoles, la tradición sagrada transmite en toda su pureza la palabra de Dios, la cual fue confiada a los apóstoles por Cristo, el Señor y el Espíritu Santo. De esa manera, por la luz del Espíritu de la verdad, estos sucesores pueden preservar la palabra de Dios fielmente en su predicación, así como explicarla y hacerla más ampliamente conocida. Por consiguiente, no es solo de las Sagradas Escrituras que la Iglesia recibe la certeza acerca de todo lo que le ha sido revelado. Por lo tanto, son ambas, la tradición sagrada y las Sagradas Escrituras, que han de ser aceptadas y veneradas con la misma devoción y reverencia. Así que vemos aquí que la Iglesia Católica, de una manera muy elocuente, trata de atar o dar autoridad a la tradición como igual a la autoridad de las Escrituras. Es sutil, pero mucha gente que lee esto, pues le suena natural que la Iglesia deba tener cierta autoridad. Incluso dentro del adventismo tendemos a ver eso de la misma manera, donde si vamos a entender la Biblia necesitamos saber lo que enseña la Iglesia, y eso es básicamente un principio católico. Si queremos entender la Biblia necesitamos saber lo que la Biblia enseña. Lo que la Iglesia enseña es irrelevante en este contexto. La historia que sigue al inicio de la Contrarreforma está repleta de ejemplos de la lucha educativa iniciada en ese momento. Desde la Revolución Científica a la Ilustración, el periodo subsiguiente a la fundación de la Compañía de Jesús y hasta 1798, fue el tiempo del así llamado avance intelectual, que solo sirvió para destruir la fe en la palabra de Dios y fomentar una mentalidad temporal. A pesar de que las persecuciones que sufrieron los reformadores protestantes de parte de la Iglesia Católica eran fuertes, la influencia mucho más insidiosa de los jesuitas en el ámbito de la educación fue absolutamente perjudicial a la fe protestante en conjunto y ha tenido un fuerte efecto a largo plazo. En lo que concierne a la interpretación de la Biblia, el fundamento racionalista de aquella época ha hecho mucho daño a la sencilla fe en la palabra de Dios. La alta crítica de los siglos XVIII y XIX reemplazó efectivamente la fe con la razón. De este modo llegamos a un momento en el que Dios se propuso devolver la llave del conocimiento a sus siervos y restaurar la fe en su palabra, en oposición a la filosofía racionalista de aquella época. Y así entramos en la historia de los Milleritas. Una de las influencias que salió de la era de la Contrarreforma fue el deísmo, que cree en la existencia de un creador que no interviene en el universo que él mismo creó. Por lo que los deístas no creen en la inspiración de la Biblia, consignando la fe al bote de la basura y la razón al púlpito. Esto si es que asisten a los servicios religiosos. Este era el triste estado de nuestro querido hermano Guillermo Miller, cuando el Señor intervino providencialmente en su vida. Se convirtió en un deísta. Dejó la fe de sus padres, incluso hasta el punto de ridiculizar a sus parientes ancianos, algunos de los cuales eran ministros del Evangelio. Los ridiculizaba y se burlaba de ellos, en su creencia de la palabra de Dios, en su predicación de la palabra de Dios. Pero
Después de una serie de circunstancias en su vida, llegó hasta el punto de una entrega total a Cristo. Fue en la batalla de Plattsburgh, en el lago Champlain, en 1814, que Miller vio la mano de Dios ayudando a los estadounidenses a vencer a los británicos. 2 años más tarde comenzó su estudio sistemático de las Escrituras. La mayor evidencia de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, la tenemos al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Cuando él llegó a esa comprensión de que el Salvador solo puede ser visto en la Biblia se convirtió en el libro de los libros para él. No deseaba otra cosa que familiarizarse con su Creador, con su Salvador, mediante la Biblia, por lo que comenzó a estudiar la Biblia de principio a fin muy metódicamente, de manera sistemática, comparando escritura con escritura. Hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. No estaba todavía preparado para contestarles, pero razonó que, si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma, y que, habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Tal como Elena de White lo saca a relucir en el principio del capítulo, en El conflicto de los siglos, se llama un reformador estadounidense, ella dice que un granjero honesto y recto fue a quien Dios había elegido para dar el mensaje de la pronta venida de Cristo al mundo. Él era el hombre que Dios había escogido. Tenía su Biblia King James. Eso también es importante. No se puede usar cualquier Biblia. Tiene que ser una Biblia que ha sido establecida en el movimiento de reforma y en los textos correctos, la cual no ha sido superada por las nuevas Biblias ni por algún descubrimiento de textos antiguos. También tenía una concordancia Cruden, y esto es lo que él hizo. Básicamente en 2 años estudió la Biblia. En 1818 había llegado a comprender las profecías que le atribuimos, específicamente los 2300 días. Todo el mundo conoce acerca de esa profecía. Además, la primera profecía que llegó a entender y que apuntaba a 1843 era la de los 7 tiempos de Levítico 26. Fue entonces cuando llegó a comprender los 2300 días y luego en Daniel 12 los 1335 días. Estas 3 profecías fueron su principal argumento para mostrar que Jesús debía volver alrededor del año 1843. Tenía ese llamado en su corazón durante mucho tiempo acerca de cómo se suponía que debía ir a decirle a la gente lo que estaba aprendiendo, pero se resistía. Por último, supongo que se le ocurrió una forma de silenciar al Señor sobre ese asunto. Entonces hizo una oración al Señor que decía: si quieres que enseñe este mensaje, alguien tiene que invitarme. Ese mismo día, cuando salió del bosque donde oraba, un muchacho joven se acercó y lo invitó a predicar el día siguiente en la iglesia de su padre. Miller se frustró bastante, yo creo. Pensó que se había librado del Señor en ese asunto, pero le llamaron justo a eso. Así, una vez más, como en la Reforma Protestante, había una actividad divina dirigiendo, una actividad providencial en la dirección y el control de su obra, más allá de su estudio. Sin embargo, su metodología era línea sobre línea. Incluso sus enemigos durante todo el tiempo hasta el final no pudieron refutar su posición. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta realmente del hecho de que él estaba haciendo el trabajo de un reformador, en el sentido de que a lo que se oponía principalmente era la idea del milenio de paz. Ese tipo de necedades, como la enseñanza del milenio según la Iglesia Católica, había sido aceptada por el mundo protestante en su mayoría. Miller estuvo 100% en contra de eso.
por lo que él fue uno de los reformadores y está conectado directamente con Wycliffe y Lutero, terminando aquella obra. Cuando llegó a esa comprensión, venía él a la convicción: ve y dilo al mundo, pero hizo lo que hizo Moisés. ¿Quién soy yo? Tartamudo, soy tímido. Nunca fui entrenado para ser un orador público. De todos modos, nadie sabe nada de mí. Así que Miller simplemente lo guardó para sí, pero cuando comenzó a trabajar entre la gente, inmediatamente hubo frutos de su labor. Hubo personas que se convirtieron y fueron traídas de vuelta al Señor como resultado de sus labores. Miller, en sus estudios, estableció ciertas reglas de interpretación bíblica muy sólidas. En cuanto a la exposición de la Biblia, operó de manera similar a la de los grandes reformadores de los siglos anteriores cercanos a su tiempo. Se dio cuenta de que el estudiante de la palabra debía reunir todas las escrituras y permitir que la Biblia fuese su propio intérprete, ya que ella es una regla en sí misma. Más importante aún, Miller entendió que la fe era la regla determinante en el estudio bíblico. Creyó que podemos tener confianza de que Dios resguardó la traducción de su palabra y había colocado una barrera alrededor de ella para que pudiésemos entender la verdad, a pesar de no conocer hebreo ni griego. De acuerdo con la hermana White, aquellos que se dedican a la proclamación del mensaje del tercer ángel escudriñan las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En nuestro estudio de la Biblia, todos haremos bien en presentar atención a los principios enunciados. Miller usó estas reglas para mantener sistematicidad y regularidad en sus estudios. Estaba muy consciente del elemento humano envuelto en la interpretación y por lo tanto procuró eliminarlo lo más posible cuando trabajaba. Hay una anécdota de un incidente en donde un hombre fue a la casa de Guillermo Miller, pero no estaba en su casa él aquel día. Pero el hombre quería ver dónde Guillermo Miller estudiaba, y se imaginaba que Miller tendría un estante lleno de libros. Así que la hija de Miller, que estaba en casa en aquel momento, recibió a este hombre y le mostró el estudio de Guillermo Miller. Le mostró su biblioteca. Y lo único que había era su Biblia y la concordancia Cruden. Las referencias marginales en la Biblia son los lugares donde los seres humanos han notado que esta historia en este pasaje es igual a esta otra historia de acá y es igual a esta otra. Y eso es lo que Miller estuvo haciendo, o esta palabra de aquí y esta palabra de acá y esta palabra, esto es línea sobre línea. El entendimiento de Miller sobre cómo estudiar la Biblia es notable, en el sentido de que él estaba en un entorno en el que se comenzaban a formar todas estas ideas diferentes acerca de la manera de estudiar las Escrituras. Por ejemplo, las propias escuelas ya habían comenzado un sistema de alta crítica. Gran parte de la culpa de las malas interpretaciones de las Escrituras y sobre todo de las profecías están ligadas a la contrarreforma. Ya estaban poniendo su dependencia en pastores bien conocidos o autores bíblicos de renombre, pero Miller no fue arrastrado a eso. Quiero decir, él usó a historiadores y otros pastores como un punto de referencia, pero nunca los utilizó para definir su mensaje. La contrarreforma desanimaba a las personas de creer a la palabra de Dios tal cual se lee. Había teólogos destacados en el tiempo de Miller que evidentemente habían recibido algunas de las falsas interpretaciones que eran comunes en ese tiempo. La gente incluso llegó al punto de no creer que Cristo vendría literalmente en las nubes del cielo. Aquellos que adoptan los métodos que utilizan los teólogos no permiten que las Escrituras se expliquen a sí mismas.
Entonces está el método de Miller, que precisamente sí permite a las escrituras explicarse a sí mismas en contra de los métodos científicos de los teólogos. Para el intelecto moderno, Miller era un erudito bíblico deficiente y un matemático deficiente. Para el humilde estudiante de la profecía, fue uno de los más grandes pioneros religiosos que el mundo haya visto. ¿Quién tiene la razón? Ya hemos presentado el hecho de que Elena de White, que fue dotada con el don del espíritu de profecía, identificó que aquel que presentaba el mensaje del tercer ángel lo hará basado en las reglas que Miller adoptó. Él estaba usando la única metodología que se expresa en la palabra de Dios. La ilustración más clara de la metodología interpretativa se encuentra en Isaías 28. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Para entender doctrina hay que reunir todas las líneas de verdad, cada precepto, un poquito allí y otro poquito allá. Y si el resultado está de acuerdo con lo que ya ha sido establecido por el Espíritu Santo, entonces uno no puede estar en error. Así es como los milleritas estudiaron, y la veracidad de sus conclusiones es atestiguada por el espíritu de profecía. El 11 de agosto de 1840, poco más de una veintena de años después de los 2 años de estudio bíblico que inició Miller, su metodología fue confirmada. Apocalipsis 9 es la historia de las últimas de las 7 trompetas. En Apocalipsis tenemos algunas fechas, los 5 meses en conexión con el primer ay, que es la 5ª trompeta. Luego vemos un número muy especial del cual no tenemos nada similar en la Biblia. Una profecía de tiempo que es de 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Usando esa llave, se llega a la conclusión de que esto representa 391 años y 15 días. Josias Leach adoptó la metodología de Miller y la aplicó. Al aplicarlas, vio que había una fecha, que el final de los 391 años y 15 días se cumpliría en su época. No estaba demasiado lejos del tiempo en que la descubrió. Creo que él la descubrió en 1838 y el evento que comprendió tomaría lugar en 1840, unos 2 años después de su descubrimiento. Al aplicar la llave del principio de día por año, entendió que había otro evento profético antes de aquel de 1843, y no solo logró descifrar el año, sino también el día exacto. Por lo tanto, entendió que el 11 de agosto de 1840, el Imperio Otomano se desmoronaría. Eso fue lo que predijo y eso fue lo que sucedió. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando se llegó a conocer, multitudes se convencieron de que los principios de la interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Cuando aconteció esto el 11 de agosto de 1840, no fue solo un cumplimiento profético de que el Imperio Otomano comenzó a colapsar, sino que también confirmó las reglas, principalmente el principio de día por año, que era la regla primaria de los milleritas. Esto añadió solemnidad a la obra que estaban haciendo, pues para aquel momento estaban prediciendo el fin del mundo, que sería en 1843, y si tenían la capacidad de predecir con anticipación el colapso del Imperio Otomano para el 11 de agosto de 1840, entonces lo que predicaban se convirtió en un asunto serio para cualquiera que quisiera verlo. El hecho de que los milleritas pudiesen predecir con exactitud el futuro añade mucho peso a su metodología, pues no muy a menudo alguien llega a conclusiones proféticas correctas utilizando principios erróneos de exposición. En 1842, de acuerdo con la hermana White, una porción de la profecía contenida en Habacuc capítulo 2 vio su cumplimiento a través de la publicación del diagrama profético de 1843. Esta profecía
junto con el cumplimiento anterior de Apocalipsis 9, reforzaron las aseveraciones de los milleritas. Ella declara: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Josué V. Himes publicó lo que se conoce como el diagrama de 1843, un diagrama que fue nombrado así a pesar de que fue publicado en mayo de 1842. Tiene la fecha de 1843 en la parte inferior. Ese diagrama expuso las profecías de Daniel y Apocalipsis, comenzando en el 677 a.C. con la cautividad de Manasés y llega hasta 1843. También expone lo que Miller llegó a entender, lo que los milleritas llegaron a entender en relación con la profecía. Pero cuando llegaron al primer chasco al final del año de 1843 judío, entendieron que tan solo habían contemplado un cumplimiento profético con respecto al diagrama de 1843. Esto era una evidencia más de que Dios los estaba guiando, lo cual les permitió pasar por el tiempo de tardanza. Al mismo tiempo les dio una motivación para encontrar qué era lo que no habían entendido, porque dice que la visión no mentiría, a pesar de que pareciera estar tardando. Todas las profecías de tiempo en los diagramas, el diagrama de 1843 y el diagrama de 1850, todas las profecías de tiempo en esos diagramas están basados y dependen, se podría decir, en el principio de día por año. Fitch básicamente estudió todo lo que Miller estaba enseñando y luego lo colocó en el diagrama. Este diagrama, por cierto, representa los fundamentos de las enseñanzas milleritas. Tiene todo lo que estaban enseñando, esos fueron los temas. Así que cuando se estudia este diagrama, sabe lo que ellos enseñaban, lo que creían, sin aquella experiencia progresiva, la cual creo es de suma importancia comprender y estudiar. Y como adventistas del séptimo día necesitamos mirar aquella historia millerita y ver cómo Dios los guió a paso, cómo desplegó esas verdades delante de ellos, que no simplemente se las dio todas de una sola vez, sino que tenían que pasar por una experiencia. Así que Dios tenía que hacer dos cosas, preparar un mensaje y a un pueblo, y es la experiencia la que da eso. Podemos ver esto en su trato con los antiguos israelitas, y cómo fue su trato con los judíos durante el tiempo del cautiverio de Babilonia. Este movimiento es progresivo, o la reforma que ocurrió bajo el reinado de Ciro, Darío y de Artajerjes, o la del tiempo de Cristo, o la iglesia cristiana, o la reforma protestante. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Cuando se entiende el concepto del principio y del fin, que Jesús ilustra el final con el principio, el cual se repite consistentemente desde el inicio de las Escrituras hasta el final, entonces se puede ver por la fe, entender que el comienzo del adventismo en la historia millerita ilustra el final del adventismo mediante la historia millerita. Isaías 28, línea sobre línea, es el mensaje de la lluvia tardía. Aquellos que no reconocen este mensaje de la lluvia tardía y la metodología de línea sobre línea, mandato sobre mandato, caerán de espaldas, serán quebrantados, enlazados y presos. Así que el mensaje de la lluvia tardía, es decir, la metodología sobre cómo entender y enseñar el mensaje de la lluvia tardía, es una prueba de vida o muerte. Esa prueba de vida o muerte fue tipificada por el diagrama en la historia millerita. Cuando se produjo el diagrama de 1843, es decir, en mayo de 1842, y puedes ir y leer los escritos de Guillermo Miller de aquel tiempo, él dice que los hermanos con los que trabajaba vinieron y le dijeron: Padre Miller, aunque no recuerdo si ya le decían padre en ese tiempo,
elimina ese sí. La razón por la que decían esto era que acababa de publicar un diagrama el cual decía 1843 exclusivamente. Pero Miller nunca había dicho esa afirmación. Él decía, si mis cálculos son correctos, alrededor de 1843, tal vez un poco antes, tal vez poco después, pero cuando el diagrama se publicó, se dirigieron a Miller y le dijeron, deja de decir sí. Luego, a partir de ese punto, Miller explica su interacción con estos líderes. Habla de la persecución que estalló sobre ellos. Así que a partir de allí, los diagramas se convierten en un punto de referencia, no solo en 1842, no solo por el mensaje de que está en el diagrama, sino esa misma metodología. Ese mensaje no se habría desarrollado sin ella. Entonces el diagrama se vuelve un símbolo de ambos, de la metodología y del mensaje que surge a partir de esta. Ya el 19 de abril de 1844 los protestantes habían cerrado sus puertas y dentro de unos pocos meses, desde abril hasta octubre, y cuando llega octubre la hermana White dice que los protestantes continúan orando hacia el lugar santo y Satanás responde sus oraciones. Su rechazo del mensaje y por lo tanto de la metodología de esos diagramas era de vida o muerte. Es de la misma forma en que el rechazo del método de línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento de Isaías 28 es de vida o muerte para los que van y caen de espaldas y son quebrantados, enlazados y presos. Los diagramas se convierten en el símbolo de la metodología que produce las dos clases de adoradores, es de vida o muerte. Dado que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, entonces las reglas utilizadas para establecer las cosas que contiene deben tener alguna importancia. Los milleritas entendían que en algún momento en el año 1843 Cristo regresaría. Al final del año, contando el año de primavera a primavera, fue finalmente identificado como siendo el 18 de abril de 1844. Cuando este tiempo pasó, los milleritas se encontraron con un chasco por primera vez y el tiempo de tardanza de Mateo 25 comenzó. Fue en este punto que el fanatismo entró en el movimiento. Más bien, en las enseñanzas fanáticas erróneas que se estaban enseñando, definitivamente se basaron en una metodología incorrecta, mientras que la verdadera metodología preparaba a la gente para dar el clamor de medianoche. Y no se trata solo de la metodología, se trata también del corazón, se trata de una disposición de crucificarte a ti mismo en tus estudios, algo que algunas personas no están dispuestas a hacer, porque la metodología correcta no solo va a darte la secuencia profética correcta de acontecimientos, sino que va a llamar tu atención a cosas que necesitan ser corregidas en tu propia vida, con el fin de que tú tengas una vida consistente con el mensaje que estás viendo. La mayoría de nosotros, cuando recibimos este tipo de atención del Espíritu Santo y de nuestros estudios, no queremos oírlo. Así que terminamos teniendo una religión que está basada en nuestros sentimientos en lugar de principios. Así que no sé si es lo uno o lo otro, tal vez son las dos cosas. Mala metodología y una experiencia emocional son lo que produce fanatismo y viceversa. Había dos clases de personas en el movimiento en este punto: las vírgenes sabias y las insensatas de Mateo 25. Las sabias, aunque chasqueadas por la tardanza, se durmieron en el sentido de que hasta cierto punto perdieron su celo. Sin embargo, se aferraron a lo que ya habían entendido. Las insensatas perdieron el interés y lo abandonaron todo, y durmieron el sueño de la infidelidad descuidada. Era en el verano de 1844 que ambas clases serían despertadas de su letargo cuando se dio el clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». El clamor de medianoche, cuando introduces ese tema, el clamor de medianoche era lo que podríamos llamar una corrección de rumbo.
se dieron cuenta de que el Señor vendría el 22 de octubre de 1844 y no al término del año judío de 1843. Entonces, allí nuevamente fue confirmado el principio de día por año. Los diagramas fueron confirmados y las reglas de interpretación bíblica de Miller. También me gustaría añadir que cuando los milleritas quedaron chasqueados, cuando Cristo no vino el día 22 de octubre de 1844, algunos en ese chasco desecharon ese escudo de la verdad con el fin de salir de este enredo. Simplemente desecharon todo. Por lo que ahora, en su opinión, las reglas de interpretación bíblicas de Miller fueron consideradas como incorrectas. Por el contrario, los que se aferraron a su fe prosiguieron en conocer a Jehová y se dieron cuenta que en realidad la profecía sí se había cumplido. La claridad de esa verdad y la razón por la que esas personas que oyeron esa verdad en el campestre de Exeter pudieron reconocerla fue porque se basaba en la metodología que todos habían estado utilizando por mucho tiempo. Podían ver la validez de ese mensaje, pero estaban usando esa verdad como la última advertencia para decirle a esa gente que todavía se encontraba en las iglesias protestantes que, debido a su metodología, las conclusiones que estaban sosteniendo los estaban llevando de vuelta a Roma. Se estaban convirtiendo en una hija de Babilonia por mantener esas falsas metodologías y necesitaban salir de allí porque estaban a punto de morir. Entonces, Snow usa la metodología para producir el clamor de medianoche. La claridad de esa metodología permitió que esas personas fueran usadas de una manera poderosa. Pero creo que el mensaje que entendieron de allí más bien era: salgan de las iglesias corruptas. Así que esas iglesias se corrompieron debido a su metodología falsa. En su primera visión, la hermana White identifica claramente que el clamor de medianoche es la luz brillante al comienzo del sendero de la compañía adventista, que brilla a lo largo de todo el camino, dando luz a sus pies para que no tropiecen. Por otra parte, aquellos que negaron esa luz cayeron del sendero al mundo sombrío y perverso. No es sorprendente que el mensaje dado en el verano se basó en los mismos principios de interpretación que Miller estableció un cuarto de siglo antes. El clamor de medianoche fue la cereza del pastel. Es el principal desarrollo del mensaje de los milleritas. Los milleritas creían que el mundo estaba llegando a su fin inicialmente en 1843. Ese año pasó, pero ahora saben que el fin es en 1844. Así que utilizando la metodología correcta, si usted lee el estudio de Samuel Snow, verá que eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Utilizaba línea sobre línea. Usando la metodología de línea sobre línea, Samuel Snow llega al entendimiento de que el tiempo señalado para que la visión hablase era el 22 de octubre de 1844. Hemos llegado a un punto de transición. El clamor de medianoche había dirigido al pueblo adventista al 22 de octubre de 1844. Según pensaban, eso marcaba el retorno glorioso de nuestro querido Salvador. Cuando ese día pasó, se encontraron con tan amargo chasco que apenas podemos imaginarlo. ¿Estarían mal las profecías? ¿Habrían estado estudiando la Biblia incorrectamente durante todo este tiempo? ¿Estaban en lo correcto los altos críticos después de todo? Hasta ahora hemos mostrado que Miller utilizó un conjunto de reglas buenas y sistemáticas con el fin de entender la Biblia.
Hemos enumerado ejemplos históricos que confirman el uso de sus reglas, y lo más importante es que hemos defendido estos ejemplos con declaraciones claras del espíritu de profecía. Sin embargo, hay un problema al que aún debemos abordar, y la única manera de entenderlo es continuar a través de la historia adventista. Si los mismos métodos utilizados por Miller fueron empleados por Snow para establecer la verdad del clamor de medianoche, y ese mensaje ha de iluminar el camino de los adventistas hasta que lleguen al extremo final del trayecto, entonces, ¿no es razonable sugerir que todos los adventistas que andan en la luz de ese camino deben estar usando los mismos principios que al comienzo revelaron esa luz? Mientras miraban a Cristo por fe, mientras se daban cuenta de que efectivamente habían pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, cuando entraron en el santuario como está descrito en Apocalipsis 11:19, descubrieron el arca del pacto. Entonces se dieron cuenta al estudiar las escrituras de que en esa arca del pacto estaba la ley de Dios y dijeron, ¡Hey! La ley de Dios nunca ha sido cambiada, nunca ha sido cambiada. Es la misma que se dio a Moisés en el monte Sinaí. A partir de ese momento llegaron a una comprensión correcta de la marca de la bestia y de la cuestión del sábado y del domingo. Esto es algo sumamente esencial que lo deben entender los adventistas. Y es que todo está relacionado. Si rechazas el clamor de medianoche, entonces no eres dirigido hacia el santuario, mucho menos eres guiado hasta el lugar santísimo del santuario celestial. Y no tienes una comprensión correcta del asunto del sábado y del domingo, o del cambio del sábado hecho por el papado. Todo está entrelazado y conectado con el clamor de medianoche. Si rechazas el clamor de medianoche, rechazas la metodología de Miller. Aquellas personas en el adventismo no se dan cuenta de lo que están haciendo cuando rechazan las reglas de interpretación bíblica de Miller. No reconocen lo que están haciendo porque están rechazando todo lo demás que viene después. Dice, pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar su palabra envuelta en duda e incertidumbre. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a renunciar a puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían que, y presten atención a estas palabras, creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías. ¿Cuáles son esos principios de interpretación? No pueden ser otra cosa que lo que llamamos las reglas de interpretación bíblica de Miller, y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas, por supuesto a partir de esos sólidos principios de interpretación, y seguir en el mismo curso de la investigación bíblica. El mismo curso de la investigación bíblica, las mismas reglas que Miller y sus colaboradores dieron y usaron. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ningún error en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron llevados a examinar más de cerca la cuestión del santuario. Me gustaría añadir y subrayar esto. Si ellos hubieran adoptado otros principios de interpretación bíblica,
Te garantizo que nunca habrían llegado a una comprensión correcta del santuario, del sábado y del estado de los muertos y de ninguna otra de las verdades que nosotros, como creyentes adventistas del séptimo día, consideramos sagradas. Fue durante ese tiempo que los primeros adventistas lucharon día y noche para afirmar la verdad para aquel tiempo. Revisaron el pasado a la luz del presente y a menudo pasaron noches enteras orando por luz. El resultado fue una visión sistemática y comprensiva de lo que sería el mensaje y la misión adventista del séptimo día. Esto fue expresado en el diagrama profético de 1850. La hermana White afirma que vio que había una profecía de este diagrama en la Biblia, y también que Dios le mostró la necesidad de producir un diagrama, que era necesario, y que la verdad declarada en tablas impresionaría mucho y causaría que las almas llegasen al conocimiento de la verdad. Después del chasco, los adventistas se reunieron y comenzaron a estudiar la palabra de Dios usando los mismos métodos que Miller, pero tratando de entender dónde se habían equivocado. Esas verdades que llegaron a entender, me refiero a los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, el santuario, ahora toman toda la verdad que estaba en el diagrama de 1843 y la colocan en un nuevo diagrama que es llamado el diagrama de 1850 o el diagrama de Nichols, que incluye estas nuevas verdades. En Habacuc 2, que la hermana White dice en el conflicto de los siglos que fue el punto de referencia para la producción del diagrama de 1843, dice: escribe la visión y declárala en tablas. Tablas es plural. Tenía que ser 2 tablas, no podía ser solo el diagrama de 1843. Tenía que haber por lo menos 2. Porque estas 2 tablas fueron tipificadas por las 2 tablas de los 10 mandamientos. Cuando el Señor entró en pacto con Israel antiguo, le dio 2 tablas. Cuando entró en pacto con el Israel moderno, le dio también 2 tablas. Las 2 tablas de los 10 mandamientos representan, tipifican las 2 tablas, la de 1843 y la de 1850. Por lo tanto, en cuanto a la tabla de 1850, es cierto que la hermana White dice que Dios estaba en su publicación, pero es más profundo que eso. El diagrama de 1850 se convierte en el símbolo de la relación de pacto en la que el Señor entró con el adventismo al comienzo. Había que tener ambos diagramas en su lugar. No es una coincidencia que haya sido en el año 1850. El número 50 nos apunta al Pentecostés, el jubileo, la ley de Dios y tantas otras cosas. Aquí entró en pacto con ellos, al comienzo del adventismo. No es un accidente que en medio de la historia, entre 1844 y 1850, después en 1846, también tenemos tantas referencias sobre esa relación de pacto. El pacto es en realidad establecido después del 22 de octubre de 1844, porque Él está haciendo un pacto con las personas que viven en el periodo de tiempo de la dispensación del lugar santísimo. Por lo tanto, Él tiene que meterlos al lugar santísimo antes de poder entrar en ese pacto del lugar santísimo con ellos. Así entraron por la fe el 22 de octubre de 1844, pero en el 1846 Jaime y Elena White comenzaron a guardar el sábado, y el sábado es un símbolo del pacto. También se casaron ese mismo año y el matrimonio es un símbolo del pacto. El nombre de Elena fue cambiado de Harmon a White, lo que es un símbolo de un pacto también. Fue rebautizada también en 1846. Entonces tenemos testigo tras testigo en esta historia que de 1844 a 1846, en la que el Señor estaba finalizando o había alcanzado el clímax de su relación de pacto, y la producción del diagrama de 1850 declara eso mismo.
Así que la motivación humana y divina, no sé, pero la motivación divina humana para ese diagrama de 1850 es que allí ya estaban listos para llevar su mensaje afuera al mundo, pero de 1844 a 1846 no hicieron nada de evangelismo público. Estaban descifrando lo que estos pilares de verdad significaban y llegando a la comprensión de quiénes eran ellos mismos, y consideraron el diagrama de 1850 como su primera herramienta de evangelismo público, sin entender que lo que sucedía era que el Señor había terminado su pacto de alianza, o como se pueda llamar, con estas personas en 1850, y que ahora estaban dispuestos a tenerlos como su pueblo del pacto a través de la historia. 13 años más tarde empezaron a virar en la dirección equivocada, en 1863. Cuando miramos al adventismo, yo supe cuando me convertí en adventista que el adventismo se inició con el movimiento millerita, pero 35 años después los adventistas a menudo solo hablan de 1863 como el comienzo del adventismo, cuando la iglesia se formó oficialmente, e ignoran esa historia anterior. Una razón es que muchos adventistas se avergüenzan de ella. Solo ven que Miller cometió un error, que estaba equivocado con la fecha errada. No entienden que él estaba en lo correcto con respecto a su metodología y en lo correcto en cómo entendió las profecías de tiempo. Pero el único error fue que las interpretó como siendo la segunda venida de Cristo. Sin embargo, eso fue en la providencia de Dios porque Miller aún marcó el comienzo del juicio, algo que Miller pensó que era un día literal, y nosotros estamos en ese día del juicio, pero no se trata de un día literal, sino de un periodo de tiempo. Creer que podemos olvidarnos de esta historia y que esto es tan solo para los antiguos milleritas que no entendían las cosas, y por lo tanto tenemos que desarrollar un sistema de entendimiento totalmente nuevo sobre la interpretación de la Biblia, sería como ir en contra de la obra que hizo el Señor en esta historia. Así que los fundamentos han sido establecidos y tenemos muchas citas de Elena de White que dicen, este es el fundamento, aquello que fue establecido en el periodo de 1840 a 1844, básicamente. Esto puedes mostrarlo repetidamente. Por lo tanto, no hay nada allí sobre lo que debamos poner un solo dedo. En 1863, el mismo año en que los adventistas se organizaron oficialmente, fue publicada una pieza importante en la historia adventista, el diagrama de 1863. A diferencia de las dos tablas que contenían las posiciones de los milleritas y de los primeros adventistas, esta tabla no fue guiada por la mano del Señor. El diagrama de 1863 no contiene texto, quedando así descalificado para ser un cumplimiento de las tablas profetizadas en Habacuc capítulo 2. La otra diferencia notable es el hecho de que los 7 tiempos de Levítico fueron eliminados de la publicación de 1863. Estas diferencias, aunque aparentemente insignificantes, revelan un cambio en la dirección de la Iglesia. La pregunta es, ¿fue para bien o fue para mal? El método de interpretación bíblica comenzó a ser menos apreciado en ese entonces, alrededor de 1863. Una vez que cambias el método de estudio, vas a llegar a conclusiones diferentes. Así que los argumentos que se utilizan desde ese tiempo para rechazar Levítico 26 como la base de un periodo de 2520 años son los métodos del protestantismo y no los métodos de Miller. El rechazo de los 2520 proviene de esta metodología de experticia gramatical. Si vas a Levítico 25 y 26, que es a donde el ángel Gabriel dirigió a Miller para que llegara a su conclusión acerca de los 7 tiempos, encontrarás que no hay manera de que Miller hubiera estado usando la gramática del hebreo para llegar a esa conclusión. Por lo tanto,
tomarse el trabajo de criticarlo a nivel gramatical cuando está claro que se estaba guiando por el contexto, así verás que Guillermo Miller estaba usando el contexto del capítulo 25 para llegar a entender lo que él entendió sobre el capítulo 26 de Levítico. Pero en 1863, cuando en el adventismo aconteció este cambio de rumbo con todas las cosas que estaban sucediendo, puedes ver el comienzo de esta metodología corrupta ya entrando. Comienza justamente con la primera verdad profética que Miller entendió, es decir, los 2520. Ya sabes, es una poesía divina o lo que sea. Hay un montón de verdades que Miller introdujo, pero la primera que encontró es la primera que atacaron. En 1863 la Iglesia se estableció en forma legal. La organización en general es necesaria y es buena. Si estudia la historia de la Iglesia apostólica o de la Iglesia del Antiguo Testamento, Dios siempre tiene una iglesia organizada. Entonces, la organización de la Iglesia de Dios era necesaria, era importante. Sin embargo, hay diferentes maneras de organizar algo. Y los milleritas entendieron, y nosotros entendemos, que la forma en la que trataron de organizar la Iglesia, en la que ellos organizaron, fue una repetición de lo que hicieron los judíos cuando clamaron que querían tener un rey. Dios ya había establecido un sistema en ese periodo de tiempo. Tenía jueces, tenía profetas gobernando a su pueblo, pero ellos querían un rey. 20 años después de que la iglesia fue organizada, el adventismo comenzó a ser socavado. En 1883, un paso sorprendente había sido dado por el hermano Urias Smith. Se convirtieron bastante rápido en lo que la Biblia describe como la Odisea. Tienen una herencia muy valiosa. Creen y saben que Dios les ha puesto sobre un fundamento firme. Se aferran fuertemente a Él, pero luego también llevaría a cabo algunos movimientos totalmente equivocados. Inmediatamente se desconectarían del espíritu de profecía, negando o criticando o dudando del don que Dios le había dado a Elena de White. Este fue el proceso que se ve demostrado a través de Urias Smith y después con otros líderes de la iglesia. Urias Smith, unas o 2 décadas más tarde, dijo que algunas porciones de los escritos de Elena de White, algunas porciones del espíritu de profecía son inspiradas y otras no. Estaba diciendo que cada vez que la hermana White escribía libros como El conflicto de los siglos y Patriarcas y Profetas y libros de ese tipo, esos sí eran inspirados, pero los testimonios, esos no. Urias Smith había sido reprendido por Elena de White, es lo que la gente conjetura. Por lo tanto, forma una teoría de que ciertos pasajes de los escritos de la hermana White no son inspirados. Solo es inspirado cuando ella dice, se me mostró, cuando dije, un ángel dijo. Pero si ella escribe una carta de reprensión a Urias Smith, eso no es inspirado. Así fue, y publicó eso en la Review. Y la hermana White se le opuso por estas falsas enseñanzas acerca de la inspiración. Para empeorar la situación, el año siguiente, el presidente de la Asociación General, George E. Butler, escribió una serie de artículos sobre los grados de inspiración, probablemente para armonizar los desacuerdos sobre la fiabilidad de los escritos de la hermana White. Butler, a continuación, va aún más lejos diciendo, bueno, algunas porciones de la Biblia son inspiradas y algunas no lo son. El anciano Butler, que era el presidente, comienza a escribir 10 artículos. Estos mostrarían que la Biblia tiene diferentes grados de inspiración y llegaría a algunas conclusiones muy extrañas, como creer que
Algunos libros ni siquiera son inspirados en absoluto o solo tenían algunas partes. Algunos eran solamente un poco inspirados y otros lo eran totalmente. Y esto es un ataque a los fundamentos que fueron colocados y establecidos. Este es el resultado de una disminución en el aprecio que se tenía por esas reglas de interpretación de la Biblia que fueron establecidas por Guillermo Miller. Así que desde 1863, para cuando llegas a 1883, 1884, en esa historia que es de unos 20 años, su comprensión de la metodología ha llegado a un punto donde están lo suficientemente llenos de sí mismos que pueden comenzar a escoger y elegir cuáles porciones del espíritu de profecía y cuáles porciones de la Biblia son inspiradas. Luego, 4 años después, en la sesión de la Conferencia General de 1888, por voto rechazan la autoridad tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Es un desarrollo progresivo que solo empeora cuanto más avanzamos a través del tiempo. Y empezamos a ver que algo está saliendo mal y Elena de White habría de escribir en contra de esto y lo corregiría. Habían implementado ya en sus enseñanzas en los colegios de las escuelas de teología, se estaba iniciando algún proceso. No solo es que iba en la dirección equivocada, pero se estaba desconectando de la fundación que se había establecido. Esta es una continuación del cumplimiento de un sueño de Guillermo Miller. Ahora, las joyas de la verdad se están mezclando con la basura de las doctrinas del mundo. Cuando Urias Smith y George Butler hicieron estas declaraciones sobre la inspiración de la Escritura, iban hacia atrás, hacia las doctrinas sostenidas por los protestantes apóstatas. Desde que soy adventista, hay una idea de lo que llamaríamos el pensamiento inspirado, que solo los pensamientos son inspirados, y entonces el escritor puede escribir cosas y dado que solo sus pensamientos son inspirados, tiene una especie de naturaleza imperfecta en la cual está escrita la inspiración. Una de las razones por la que esto se hace en el adventismo, creo, es que debilita a Elena de White. Entonces, Elena de White solo copia, toma prestado de diferentes personas, no puedes confiar en su cronología porque ella solo está tomando estas palabras de otras personas, o en general es solo un tipo de inspiración o que solo es buena como escritora devocional, pero no podemos depender de ella como dependeríamos de las escrituras. Y esto es muy predominante dentro del adventismo, este tipo de opiniones. Cualquier adventista que esté viendo esto, la gran mayoría de ellos van a creer eso de Elena de White. Así que cuando leemos lo que ella dice sobre la inspiración, contesta estas opiniones. También tiene bastante claro que la inspiración es una combinación de divinidad y humanidad. Tal como la divinidad y la humanidad combinadas no pueden cometer pecado cuando están bien unidas, así también las escrituras. Ese elemento divino y el elemento humano unidos, así se convierte en la palabra de Dios. Son una perfecta unidad de lo humano con lo divino. Esto es muy diferente a pensamiento inspirado. La forma en que trato de ponerlo es inspiración de la persona, así lo llamo. Dios está inspirando a esa persona. Cuando miramos versos como ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, allí Pedro está tratando de decirnos que el Espíritu Santo no solo inspira la Escritura, sino que también debe ser usado para interpretarla. Así la persona que lee las Escrituras necesita del mismo Espíritu Santo que las dio.
Cuando debilitas las escrituras de esa manera, eso lleva al hombre a colocarse por encima de las escrituras. Así, en la primera generación del adventismo, que siguió a la historia de los milleritas, vemos un alejamiento sutil de las verdades y principios dados por Dios a través de Guillermo Miller y sus asociados. Vemos el comienzo de una dispersión que solo empeoraría, como había sido prefigurado en el sueño de Guillermo Miller. Vemos un alejamiento de los fundamentos que fueron firmemente establecidos durante el auge del gran movimiento del segundo advenimiento, y un retorno hacia el vómito de las metodologías apóstatas y protestantes, que en definitiva encuentran su origen en la filosofía racionalista de los siglos XVII y XVIII. Casi imperceptiblemente, las influencias de filosofía racionalista y de la alta crítica estaban haciendo su camino en las mentes de los adventistas, para encontrar pronto una expresión en una forma más audaz y blasfema dentro de nuestras filas. Solo 4 años después de la publicación de los artículos de Butler sobre los grados de inspiración, la infame Conferencia General de 1888 se llevó a cabo en Minneapolis. Había 2 lados en la controversia. En uno estaba Urias Smith y el presidente de la Conferencia General, George Butler. En el otro estaban Elliot J. Wagner y Alonzo T. Jones. Así que eso estaba en la cabeza de todos a medida que se acercaba 1888. Hubo el rechazo del espíritu de profecía por parte del liderazgo de la obra educativa y de la obra de publicaciones. Se rechazó la autoridad de la palabra de Dios de parte de la Conferencia General. Hubo una mala sesión en la Conferencia General en 1886. Hubo personalidades que estaban con los nervios de punta. Hubo desacuerdos en temas proféticos. Habían tenido desacuerdos y ofensas en la sesión de la Conferencia General 2 años antes. Los principales jugadores eran Jones, Wagner y la hermana White en cuanto a la presentación del verdadero mensaje. Llegaron al punto en esa historia cuando la hermana White decidió irse porque podía ver en las reuniones que el Espíritu Santo no estaba siendo escuchado por los líderes, ni por cualquier otra persona allí. Pero su ángel le dijo, no, debes quedarte y registrar esto. Están repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Entonces la hermana White se quedó allí para revisar eso, y podrás ver que en esa reunión el Espíritu Santo fue rechazado, la Biblia fue rechazada, la autoridad del Espíritu de profecía fue rechazada, la autoridad de los 2 mensajeros seleccionados, Jones y Wagner, fue rechazada. Esto conduce a las consecuencias después de 1888, que solo han continuado desarrollándose en la apostasía omega. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para poder llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés.
fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. El Congreso de 1888 marcó el comienzo de una nueva era en el adventismo. Los viejos portaestandartes, que ahora descansaban en sus tumbas, dejaron su lugar a los nuevos. Y con esa transición de la responsabilidad también vinieron nuevas ideas concernientes a las antiguas verdades establecidas. Como ya se ha mostrado, la naturaleza de la inspiración estaba bajo consideración. Además de esto, el más notable entre los debates que tuvieron lugar en los albores de esta nueva era fue el asunto del continuo, como se encuentra en el libro de Daniel.